Es momento de que hablemos sobre un asunto con el que se restaura parte de la identidad nacional, sobre todo del siglo XX, una muestra de pintura que para evitar el deterioro es intervenida. Ernesto Martínez Bermúdez, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, está con nosotros en esta mañana. Tenemos dos invitados de lujo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos hablando de un mural que está en Guadalajara y que es parte del patrimonio de todos los mexicanos, ¿no es así? Así es, estamos hablando de la restauración de dos murales de José Clemente Orozco, que están en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Este par de murales sufrieron daños a partir de un sismo el año pasado, exactamente el 11 de mayo del 2016, y tuvieron algunos daños porque fue un sismo obviamente inesperado, pero oscilatorio y trepidatorio. En un principio habíamos visto unas 14 fisuras. Después, cuando la universidad coloca los andamios y pudimos acercarnos ya más a la cúpula, nos dimos cuenta que los daños habían sido mayores. Fueron un poco más de 40 fisuras que tuvo el mural de El Hombre Pentafásico, que se encuentra en una falsa cúpula dentro de el Paraninfo. El otro mural, que es El Hombre y sus falsos líderes, sufrió menos daños. Menos daños, pero tuvieron que ser intervenidos. Cuénteme, estas obras del siglo XX, ¿qué representan? ¿Qué se puede ver en ellas? ¿Qué transmiten? Sí, bueno, como en la mayoría de la obra del maestro José Clemente Orozco, él siempre manejó la situación del hombre, ¿no? La humanidad, todos los problemas las fortunas y las desfortunas que todos los humanos tenemos. Él las vivió en buena parte, ¿no? Él las vivió desde la Revolución, bueno, desde antes, ¿no? Desde que vivió en Guadalajara y se traslada a la Ciudad de México. Sí, él las vivió parte de la Revolución y todos sus viajes que tuvo, sobre todo en Estados Unidos. Se pueden ver reflejadas en estas obras que acaban de ser restauradas. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de restauración, de rescate de la obra? Primero tuvimos que solicitarle a la Universidad de Guadalajara una serie de estudios. Les pedimos la revisión de la estructura donde se encuentra el mural del Hombre Pentafásico. Esto lo hicieron a través de la Facultad de Ingeniería. Después vinieron una serie de asuntos administrativos. Tuvimos que hacer un convenio entre la universidad y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Después se hizo un dictamen del estado de conservación que arrojó un proyecto de restauración. La cantidad de personas que estarían trabajando en este proyecto, el tiempo de duración, así como el costo de todos estos trabajos, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de la restauración, sí, de una pintura, pero no plasmada como se acostumbra en un lienzo, sino en una pared. Cuénteme, ¿intervinieron arquitectos, restauradores, especialistas en monumentos históricos, restauradores de pintura? ¿Cómo fue el proceso multidisciplinario? Sí, precisamente un equipo multidisciplinario. Estuvimos trabajando con ingenieros de la Universidad de Guadalajara. Para esto también se contrató a 4 restauradores de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y nosotros llevábamos un compañero y yo que estuvimos coordinando, y aparte 4 restauradores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, un equipo multidisciplinario que ¿cuánto tiempo se llevó en este proceso de restauración? ¿Ya se puede ver la obra ya concluido? Así es, fueron 10 restauradores coordinados por 2 restauradores de base del Cencropam. Fueron 4 meses de trabajo. Iniciamos labores el día 8 de enero y terminamos el 5 de mayo. Y ya están listos los murales, ya pueden ser visitados. Recordemos que el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara es un lugar emblemático,
y de mucho reconocimiento tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad jalisciense en general. Muy bien, y bueno, recibieron los apoyos suficientes y se tomó justo en tiempo la determinación de restaurar. Lo que hubiese sucedido si no se hubiese restaurado a tiempo. Bien. Pues fue rápido el proceso. Fue rápido. De hecho, había fragmentos de la pintura que estaban a punto de desprenderse. De no haber intervenido de manera inmediata, esto se hubiera colapsado y hubiera habido pérdidas mayores. Qué bueno que se rescató a tiempo y ahí está, para que todos los mexicanos y nuestros visitantes lo podamos apreciar. Guadalajara, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y ahora